I want you. We can bring it on the floor. Never danced like this before. Fuimos al mirador de Naulinco, fuimos hasta Naulinco. ¿Qué crees? Que todavía estaba cerrado. Y pues ya, venimos a buscar un lugar donde pudiéramos apreciar las cascadas o los riachuelos de por acá del estado de Veracruz, o al menos en esta zona, y pues ahí encontré unos lugares que ya se los voy a poner en video. Miren qué bonito, señores. Estamos en uno de los miradores que van hacia la carretera de la carretera de Naulinco. Miren nada más, señores, me encanta este árbol, está enorme. Este árbol se ve bien chingón, se ve de huevos. Está espectacular. Chequense, señores. Venimos a una región que se llama, creo que La Espinal. Creo que este río es el que viene desde la cascada de Naulinco, que era poderosísima, esperándome el regreso. Hay una entrada. Tengo ganas de ir a explorar hacia dónde llevar esa entrada. No pasar. Y estamos, bueno, fuimos a Naulinco, no sé a qué poquitos pasamos, pero hoy estuvo divertida la tarde. La neta, el día nos regaló unas tomas bien bonitas con el sol, las nubes, el cielo despejado azul. Ahorita ya está un poquito nublado, el cielo azul, pero todo chévere, todo cool. Hay bastantes lugares bien interesantes, como el de acá. Es como una especie de bosque de bambú. Bueno, no bosque de bambú, pero está bonito el paisaje. Se ve nice. Miren estos bambús. Están enormes. Impresionante. Estas son las ventajas, o es parte de la aventura de salir a rodar. Hoy vine solo. Por lo general vengo solo a rodar, pero me encanta estos paisajes que nos da la naturaleza a orilla de la carretera. Wow, definitivamente wow, miau. De hecho, hace unos momentos me encontré una cueva que seguramente a lo mejor ustedes la han visto. Es una cueva que está a orilla de la carretera y fui en la motocicleta y me iba a estacionar. De hecho, me estacioné porque quería grabar qué había adentro, o sea, darles algo, no sé. Pero lo pensé porque está muy solitaria la carretera. Y estaba en curva, entonces o tenía que dejarla como a un poquito adelantito, como a la vuelta de la curva, pero la moto se iba a quedar sola, entonces decidí mejor no hacerlo. Muy tentadora la oportunidad, porque la neta se veía bastante interesante esta cueva. Está justo después de la desviación entre La Concha y yendo para Naulinco. Hay como dos caminos. El camino que lleva a Naulinco, como a un kilómetro está esa cueva. Pues amigos, muchas gracias por escucharnos de nuevo, por vernos. Recuerden que estamos en YouTube como Cruzando Rutas TV. Sigan nuestras redes sociales. Tenemos TikTok como Armenta de la Veracruz. Y recuerden rodar seguros, ocupen su equipo de protección, su casco, sus guantes y buenas rutas, amigos. También denle like, compartan si les gustó el video y nos vemos en la próxima y bye.